Javier estaba firmando un contrato de compañía, no con una amiga, ni siquiera con alguien que conociera bien. Estaba pagándole 50,000 pesos al mes a Laura para que fingiera ser parte de su vida, para que comiera con él, para que lo acompañara a eventos, para que durmiera en la habitación de invitados de su casa vacía y lo hiciera parecer menos patético ante su cardiólogo, su junta directiva y el espejo. Porque después de 3 infartos evitados por centímetros, un CEO de 38 años, viviendo solo en una casa de 500 metros cuadrados con vista a la nada, no proyecta éxito, y el doctor Menéndez había sido claro: necesitas compañía, distracción, algo que te saque de tu cabeza, o en 6 meses estarás muerto. Javier había pensado, eso también se puede contratar. Y Laura, con una cuenta bancaria en rojo y un orgullo intacto, había aceptado el trato con una sola condición: no voy a fingir ser algo que no soy, y definitivamente no voy a enamorarme de ti. Javier ni siquiera había considerado esa posibilidad. El problema fue que él tampoco. Si esta historia te atrapó desde la primera línea, dame un like. Si quieres saber cómo un hombre que creía poder controlar hasta sus emociones terminó de rodillas frente a la única persona que nunca pudo manipular, suscríbete. Esto me ayuda a seguir escribiendo para ti. Todo empezó 3 semanas antes. Javier salió del consultorio con un sobre Manila en la mano y una sensación de irrealidad clavada en el pecho. Adentro del sobre había estudios, gráficos, números rojos que subrayaban lo obvio. Su cuerpo estaba colapsando. Presión arterial fuera de control. Cortisol en niveles de catástrofe. Ritmo cardíaco errático. Insomnio crónico documentado. Tu cuerpo está en modo supervivencia constante, había dicho el doctor Menéndez, un hombre de 60 años con esa calma irritante de quien ya lo ha visto todo. Y tarde o temprano va a rendirse. Javier había asentido. Había tomado notas mentales. Había preguntado por medicamentos, tratamientos, soluciones rápidas. No es algo que se resuelva con pastillas, interrumpió el doctor. Necesitas cambiar tu vida radicalmente. Trabajo menos horas, entendido. No, necesitas compañía. Necesitas distraerte. Necesitas que algo o alguien te saque de esa cabeza tuya que no para nunca. Javier frunció el ceño. Tengo empleados. Tengo reuniones todo el día. No hablo de trabajo, hablo de vida. ¿Cuándo fue la última vez que comiste acompañado sin hablar de negocios? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó cómo estás y te importó responder? Silencio. El doctor cerró la carpeta. Mira, Javier, eres joven, eres exitoso, pero tu cuerpo no distingue entre estrés productivo y estrés destructivo. Para tu organismo, estás huyendo de un depredador las 24 horas del día. Y eso mata. Entonces dame algo para bajar el estrés. Ya tienes 3 tipos de medicamentos. No funcionan porque el problema no es químico, es existencial. El doctor se inclinó hacia adelante. Estás solo, completamente solo, y tu cuerpo lo sabe. Javier quiso protestar. Quiso decir que estaba bien, que no necesitaba a nadie, pero las palabras no salieron, porque el doctor tenía razón. 6 meses, repitió el doctor Menéndez. Si no cambias algo fundamental en tu vida, en 6 meses estarás en cuidados intensivos. O peor. Javier salió del hospital, subió a su auto y se quedó sentado en el estacionamiento durante 20 minutos, mirando el volante. Compañía, distracción. 2 cosas que nunca había necesitado. 2 cosas que no sabía cómo conseguir. Pero Javier no llegó a donde estaba dejando las cosas al azar. Si necesitaba compañía, la contrataría. La idea llegó 2 días después, mientras revisaba contratos de consultoría en su oficina. Su asistente, Marcos, entró con café y una expresión cautelosa. «Tienes 1 minuto». 30 segundos. Marcos dejó el café sobre el escritorio. «La junta pregunta si vas a llevar a alguien a la cena de inversionistas del viernes». «No, Javier, ya es la 3ª vez que vas solo. Están empezando a hacer comentarios». «¿Qué tipo de comentarios?» «Del tipo que cuestionan tu estabilidad personal». Javier levantó la mirada, frío. ¿Mi estabilidad personal afecta a los números de la empresa? No, pero afecta la percepción, y la percepción afecta la confianza, y la confianza afecta los números. Entiendo. Marcos esperó. Javier suspiró. Encuentra una solución. ¿Qué tipo de solución?
Una acompañante profesional, discreta, inteligente, que sepa comportarse en eventos corporativos. Marcos parpadeó. ¿Estás hablando de...? Estoy hablando de contratar a alguien para que me acompañe, a cenas, a eventos, a lo que sea necesario. Javier volvió a su pantalla. Y también necesito que esa persona esté disponible para convivencia ocasional. ¿Convivencia? En mi casa, no todo el tiempo, pero sí lo suficiente como para que parezca que no vivo completamente solo. Hubo un silencio incómodo. Javier, ¿estás bien? Órdenes médicas, respondió sin levantar la vista. Encuentra a alguien, ofrece lo que sea necesario, pero quiero un contrato formal, nada ambiguo. Marcos asintió lentamente y salió de la oficina. Javier continuó trabajando, ignorando la sensación extraña en su pecho. No era vergüenza, él no sentía vergüenza. Era incomodidad. La incomodidad de admitir que necesitaba algo que no podía conseguir por sí mismo. 3 días después, Laura entró en su vida. La entrevista fue en un café corporativo, neutral, impersonal. Javier llegó puntual, como siempre. Ella llegó 5 minutos tarde, sin disculparse. Laura era inesperada. No tenía el perfil pulido que él había imaginado. No llevaba traje ni tacones discretos. Usaba jeans, una blusa blanca sencilla y una chaqueta de mezclilla que había visto mejores días. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo improvisada. No traía maquillaje, o al menos no el suficiente como para notarlo, pero tenía algo, una presencia, una seguridad extraña en alguien que, según su currículum, estaba pasando por dificultades económicas serias. Se sentó frente a él, cruzó las piernas y lo miró directamente a los ojos. Entonces, ¿esto es real o es algún tipo de experimento social raro? Javier parpadeó. Perdón. Tu asistente me explicó la oferta, pero suena a guión de película mala. Laura inclinó la cabeza. Así que necesito saber, ¿esto es en serio? Completamente en serio. 50.000 al mes solo por hacerte compañía. Sí. ¿Sin expectativas adicionales? Javier entendió la pregunta. Sin expectativas adicionales. Esto es un acuerdo profesional. Necesito compañía en eventos corporativos. Necesito que alguien esté presente en mi casa ocasionalmente. Necesito proyectar estabilidad personal. ¿Por qué? Eso no es relevante. Laura sonrió, apenas. Claro que es relevante. Si voy a fingir ser parte de tu vida, necesito saber por qué estás pagando por algo que la mayoría de la gente consigue gratis. Javier la estudió. Había algo refrescante en su franqueza, y algo irritante también. Razones médicas, dijo finalmente. Mi doctor dice que necesito compañía, distracción, menos aislamiento. ¿Y no tienes amigos? No. ¿Familia? No relevante. ¿Pareja? Obviamente no. O no estaríamos teniendo esta conversación. Laura se recargó en la silla, evaluándolo. Eres un desastre emocional, ¿verdad? Javier casi sonrió. Casi. Digamos que soy funcionalmente aislado. Eso es una forma elegante de decir desastre emocional. Hubo un silencio. Javier puso un folder sobre la mesa. Aquí está el contrato. Léelo. Si te interesa, lo firmamos. Si no, terminamos aquí. Hola, qué lindo tenerte aquí. Quiero tomar un momento para hablar contigo de manera directa y sincera. Soy la productora de este canal, y cada historia que escuchas aquí nace primero de la imaginación, la creatividad y la sensibilidad de personas reales. Sí, en nuestro proceso de producción utilizamos herramientas de inteligencia artificial para hacer ajustes técnicos, mejorar el ritmo, la edición o la calidad final del contenido, y así ofrecerte una experiencia más envolvente y cuidada. Pero es muy importante que sepas que nuestras historias no son generadas automáticamente, son pensadas, estructuradas y escritas por seres humanos que aman contar historias y que ponen el corazón en cada detalle. También quiero agradecerte por estar aquí. Leemos todos los comentarios, uno por uno, y tu participación nos emociona más de lo que imaginas. Gracias por acompañarnos, por confiar en nuestro trabajo y por apoyar este espacio donde el amor, la emoción y la creatividad siguen siendo lo más importante. Ahora, seguimos con la historia. Laura abrió el folder. Leyó en silencio durante 5 minutos.
Sus cejas se arquearon un par de veces. Al final, cerró el folder y lo miró. Está todo muy claro, muy detallado, muy controlador. Me gusta que las cosas estén claras. Ya lo veo. Laura tamborileó los dedos sobre la mesa. Pero falta algo. ¿Qué falta? Mis condiciones. Javier frunció el ceño. El contrato ya incluye. El contrato incluye tus condiciones. Ahora escucha las mías. Se inclinó hacia adelante. 1. No voy a fingir ser algo que no soy. Si vamos a eventos, voy a ser yo misma. No voy a convertirme en un maniquí silencioso que solo sonríe y asiente. Javier abrió la boca. Laura levantó una mano. 2. Respeto mutuo. Si me tratas como empleada, yo te trato como jefe. Si me tratas como persona, yo hago lo mismo. Tú eliges. 3. Esto no es 24/7. Voy a estar disponible cuando sea necesario. Pero también voy a tener mi espacio, mi tiempo, mi vida fuera de este acuerdo. Y 4. Laura sostuvo su mirada. No voy a enamorarme de ti, y tú tampoco te vas a enamorar de mí. Porque en el momento en que eso pase, esto se termina. ¿Entendido? Javier la miró durante un largo momento. Nadie le hablaba así. Nadie le ponía condiciones. Nadie lo miraba como si él no tuviera todo el poder en la habitación. Y extrañamente, le gustó. «Entendido», dijo. Laura extendió la mano. «Entonces tenemos un trato». Javier estrechó su mano. No sabía en ese momento que acababa de firmar su propia sentencia emocional. La primera semana fue un desastre educado. Laura se mudó a la habitación de invitados con una maleta pequeña, un par de cajas y una planta que insistió en poner en la sala. «¿Es necesaria la planta?», preguntó Javier, mirando el helecho con desconfianza. «Sí. Este lugar parece una morgue de lujo. Necesita vida. Tiene arte contemporáneo valuado en... Tiene cuadros tristes y silencio. No es lo mismo». Javier no discutió. Todavía estaba procesando la extrañeza de tener a alguien más en su casa. Había vivido solo durante 12 años, desde que se independizó a los 26 y compró esta propiedad con su primer gran bono. La casa había sido su refugio, su fortaleza, su espacio completamente controlado. Y ahora había alguien más. Alguien que dejaba tazas en la encimera. Alguien que cambiaba la temperatura del termostato. Alguien que existía en su espacio sin pedir permiso. Los primeros días fueron incómodos. Laura respetaba su espacio, pero su sola presencia alteraba todo. Había ruido donde antes había silencio. Había olor a café por las mañanas. Había luz en habitaciones que él nunca usaba. Javier se despertaba temprano, como siempre. Bajaba a la cocina esperando encontrarla vacía. Pero Laura ya estaba ahí. La primera mañana él se detuvo en seco al verla sentada en la barra de la cocina, con una taza de café y su teléfono. «Buenos días», dijo ella, sin levantar la vista. «Buenos días». Silencio incómodo. Javier preparó su café en silencio. Laura seguía en su teléfono. Ninguno de los dos hablaba. Después de 5 minutos insoportables, Javier tomó su taza y se fue a su oficina. Laura lo vio irse y suspiró. Esto va a ser interesante. La primera cena juntos fue tensa. Javier comía en silencio, revisando correos en su tablet. Laura comía despacio, mirando alrededor. «¿Siempre comes así?», preguntó ella. «¿Así como?» «Como si fuera una reunión de trabajo contigo mismo». Javier dejó la tablet. «Es eficiente. Es triste. Es funcional». Laura suspiró. «Está bien, pero si vamos a hacer esto, al menos finjamos que somos humanos». «¿Trato? ¿Qué propones?» «Conversación, aunque sea básica. ¿Cómo estuvo tu día?» Javier la miró como si le hubiera preguntado algo en otro idioma. «Bien». «¿Eso es todo?» «Sí». Laura dejó el tenedor. «Javier, esto no va a funcionar si sigues tratándome como un mueble interactivo». «No te estoy tratando como...» «Sí, lo estás haciendo. Y entiendo que esto es raro para ti. Pero si quieres que esto funcione, necesitas aflojar un poco el control». Javier apretó la mandíbula. Control. Esa palabra otra vez. «Está bien», dijo finalmente. «¿Cómo estuvo tu día?» Laura sonrió. «Raro. Me mudé a la casa de un desconocido que me paga por existir cerca de él, pero el cuarto es bonito,
Y la vista desde la ventana es increíble. Es la mejor habitación de invitados. ¿Cuántas tienes? 4. Laura silbó bajito. ¿Y cuántas usas? Ninguna. Entonces esta casa es básicamente un museo donde vives. Javier frunció el ceño. No es un museo. Es enorme, silenciosa, y nadie la usa excepto tú. Es un museo. Javier casi sonrió. Casi. El primer evento fue 2 semanas después. Una cena con inversionistas en un restaurante de 5 estrellas. Laura llegó puntual, usando un vestido negro sencillo que Javier había enviado a su habitación esa mañana. ¿En serio enviaste ropa?, había preguntado ella, sosteniendo el vestido con una mezcla de diversión y molestia. Necesito que proyectes cierta imagen. ¿Y cuál es esa imagen? Sofisticada, discreta, elegante. Laura lo miró. ¿Y si no soy ninguna de esas cosas? Finge. Pensé que habíamos acordado que no iba a fingir ser algo que no soy. Javier suspiró. Solo usa el vestido. Y lo había usado, y se veía bien. Mejor que bien. El vestido era simple, pero en ella lucía diferente. Natural, sin esfuerzo. Llegaron al restaurante juntos. Javier puso su mano en la parte baja de su espalda, un gesto automático que había visto en otros ejecutivos. Laura no se tensó, pero lo miró de reojo. ¿Esto es parte del acuerdo? Es solo para la apariencia. Está bien, pero avisa antes. No soy fan de las sorpresas táctiles. Javier asintió. Anotación mental. Preguntar antes de tocar. La cena transcurrió como era esperado, hasta que no fue así. Los inversionistas eran 3 hombres mayores, acostumbrados a dominar conversaciones y a ignorar a las mujeres presentes. Javier lo sabía. Laura, aparentemente, no estaba dispuesta a tolerarlo. Durante la primera hora, Laura se mantuvo educada, sonriente, discreta, pero cuando uno de ellos hizo un comentario despectivo sobre las mujeres y las finanzas, algo cambió en su expresión. «Disculpa», dijo, dejando su copa de vino con cuidado deliberado. El hombre parpadeó, sorprendido de que ella hubiera hablado. Decía que las mujeres suelen ser más emocionales al invertir. Es una realidad estadística. Ah, Laura asintió con esa sonrisa peligrosa que Javier empezaba a reconocer. Y supongo que los hombres son completamente racionales, como cuando invirtieron en la burbuja inmobiliaria de 2008, o en criptomonedas sin fundamento, o en startups sin modelo de negocio real, muy racional todo. Hubo un silencio tenso. Javier sintió una mezcla extraña de pánico y ¿admiración? El inversionista rió incómodo. Era solo un comentario. Y este también, respondió Laura volviendo a su copa. Otro de los inversionistas, un hombre más joven, intervino. Tiene razón, Roberto. Ese comentario estuvo fuera de lugar. La tensión se disolvió ligeramente. La conversación se redirigió a temas más seguros, pero Javier notó cómo Roberto lo miraba diferente el resto de la noche. ¿Con respeto? Cuando subieron al auto, Laura esperó su reacción. ¿Voy a ser despedida? Javier arrancó el motor. Deberías. Pero estuvo bien. Laura giró hacia él sorprendida. ¿Estuvo bien? Ese inversionista es un idiota. Alguien tenía que decírselo. Javier la miró de reojo, aunque preferiblemente no en medio de una negociación de 20 millones. No estábamos negociando, estábamos cenando. Para mí es lo mismo. Laura se recargó en el asiento. Qué triste. Javier no respondió, pero algo había cambiado. Roberto llamó al día siguiente, no para quejarse, para decir que estaba impresionado, que Javier claramente tenía a alguien de carácter a su lado, y que eso decía mucho de él. Las semanas siguientes cayeron en una rutina extraña. Laura estaba en la casa 3 o 4 noches por semana, a veces más. Nunca invadía su espacio, pero su presencia se sentía en todas partes. Dejaba libros en la sala, cambiaba la música del sistema de sonido a cosas que Javier nunca había escuchado. Cocinaba ocasionalmente, llenando la casa con olores que él había olvidado que existían. Una noche, Javier llegó y encontró la casa oliendo a ajo y tomate. Frunció el ceño y fue a la cocina. Laura estaba ahí, con un delantal improvisado, moviendo algo en una sartén. ¿Qué estás haciendo? Cocinando. Hay servicio de catering. Lo sé, pero tenía ganas de cocinar. ¿Problema? Javier vaciló. No. Bien.
Porque hice suficiente para dos. Él se quedó en la puerta, viendo cómo ella se movía por su cocina con una familiaridad que lo incomodaba y, extrañamente, lo tranquilizaba. ¿Siempre cocinas?, preguntó. Cuando tengo tiempo. ¿Tú nunca? No. ¿Nunca, nunca? Tengo servicio de catering. Laura negó con la cabeza. Claro que tienes. ¿Eso es un juicio? Es una observación. Javier se acercó mirando lo que ella estaba preparando. Pasta, simple, pero olía increíblemente bien. ¿Quieres probar?, ofreció Laura extendiendo un tenedor. Javier dudó. Había algo íntimo en ese gesto, algo que iba más allá del contrato. Pero probó. Estaba delicioso. «¿Está bien?», dijo neutral. Laura rió. «Tu cara dice que está increíble. Tu boca dice que está bien. ¿Siempre eres así de contradictorio?» «No soy contradictorio. Eres completamente contradictorio». Javier frunció el ceño, pero no se alejó de la cocina. Se quedó ahí, viendo cómo ella terminaba de cocinar, sintiendo algo cálido y extraño en el pecho que no podía nombrar. El cambio fue gradual, casi imperceptible. Javier empezó a llegar a casa más temprano, no mucho, solo un poco antes. Y siempre tenía una excusa: reunión cancelada, tráfico ligero, trabajo terminado antes de lo esperado. Laura nunca lo cuestionó, solo estaba ahí. A veces leía en la sala, a veces veía películas que Javier consideraba ridículas. A veces simplemente existía en el mismo espacio, sin exigir nada. Y Javier descubrió que eso ayudaba. Su presión arterial bajó, dormía un poco mejor. Las jaquecas constantes disminuyeron. Una tarde llegó y la encontró en el jardín, podando el helecho que había traído. «No sabía que teníamos jardín funcional», dijo ella sin levantar la vista. «Hay jardineros». «Lo sé, pero nunca lo usas». «No tengo tiempo». «Claro que no». Laura levantó la vista. «¿Por qué compraste una casa tan grande si nunca la ibas a usar?» Javier se sentó en uno de los sillones del patio. Parecía una buena inversión. Y lo fue. Financieramente sí, pero no emocionalmente. Las casas no son inversiones emocionales. Laura lo miró con esa expresión que tenía cuando pensaba que él estaba siendo absurdo. Todo es una inversión emocional, Javier. Incluso las cosas que finges que no lo son. Él no respondió, porque sabía que tenía razón. El doctor Menéndez lo notó en la siguiente revisión, un mes después. «Tus números están mejorando», dijo, revisando los resultados. «Significativamente». «¿Eso es bueno?» «Es excelente. Lo que sea que estés haciendo, sigue haciéndolo». Javier asintió. Pero no dijo que lo que estaba haciendo era tener a alguien esperándolo en casa. No dijo que había empezado a anticipar las noches en que Laura estaría ahí. No dijo que había empezado a necesitarla. El primer momento realmente peligroso llegó 6 semanas después del inicio del acuerdo. Había sido un día infernal en la oficina. Un trato importante colapsó. 2 ejecutivos renunciaron. La Junta cuestionó decisiones que Javier había tomado con total seguridad. Uno de los miembros de la Junta, un hombre mayor con demasiado poder y demasiado ego, lo había desafiado públicamente. «Tal vez tu juicio está comprometido últimamente». «Mi juicio está perfectamente intacto». «¿Seguro?» «Porque estos números no lo reflejan». Javier había mantenido la compostura, había defendido sus decisiones con datos, había ganado el argumento técnicamente, pero había perdido algo de respeto, y eso lo corroía. Llegó a casa tarde, agotado, con esa sensación de derrota que rara vez experimentaba. Laura estaba en la sala, leyendo. Levantó la vista cuando él entró. «¿Mal día?» Javier aflojó su corbata. «Se nota. Te ves como si quisieras incendiar el mundo». «No es mala idea». Laura cerró su libro. «¿Quieres hablar de eso?» «No». «¿Quieres una copa?» «Sí». Laura se levantó y fue a la cocina. Volvió con 2 copas de whisky. Le pasó una. Se sentaron en silencio durante varios minutos. Javier bebía despacio, sintiendo cómo el alcohol quemaba su garganta, pero no disolvía la tensión en su pecho. Finalmente, habló. «Hoy cuestionaron mis decisiones». «¿Y eso es raro?» «Sí. Normalmente confían en mí. Ciegamente.
Tal vez es bueno que cuestionen a veces. Javier la miró. ¿Estás de su lado? No estoy de ningún lado. Solo digo que nadie es infalible, ni siquiera tú. Necesito serlo. ¿Por qué? Porque si no lo soy, todo se derrumba. Laura lo estudió con esos ojos que veían demasiado. Javier, ¿qué pasa si no se derrumba? ¿Qué pasa si el mundo sigue girando, aunque tú no tengas todas las respuestas? Él no respondió. No tenía respuesta. Toda su vida había construido su identidad alrededor de ser el que tenía las respuestas, el que tomaba las decisiones correctas, el que nunca fallaba. ¿Quién era si no era eso? Laura dejó su copa y se acercó. Se sentó a su lado en el sofá, más cerca de lo que normalmente estaba. ¿No tienes que cargar todo solo? Sí tengo. No, solo crees que tienes. Es lo mismo. No lo es. Hubo un silencio largo, denso, y entonces Javier hizo algo que nunca hacía. Dejó caer su máscara. Estoy cansado. 3 palabras, simples, devastadoras. Laura no dijo nada. Solo se acercó más y muy despacio puso su mano sobre la de él. No fue dramático, no fue romántico, fue humano. Y Javier sintió algo quebrarse dentro de él. Sintió como años de tensión, de control, de soledad autoimpuesta empezaban a agrietarse, y en lugar de asustarse, se permitió sentirlo. Después de esa noche, todo cambió. Javier empezó a buscar su compañía de maneras que no estaban en el contrato. Le preguntaba qué había hecho durante el día, le contaba cosas pequeñas sobre su trabajo, la invitaba a ver películas que ella elegía, aunque él las encontrara ridículas. Una noche, Laura puso una comedia romántica. ¿En serio?, preguntó Javier, mirando la pantalla con horror. Sí, es mi precio por soportar tus documentales de economía. Esos documentales son educativos. Esos documentales son curas para el insomnio. Javier resopló, pero se quedó. La película era terrible. Predecible, llena de clichés. Pero Laura reía, y su risa hacía que algo dentro de él se suavizara. No puedo creer que la gente vea esto voluntariamente, murmuró Javier. Es escapismo. No todo tiene que ser productivo o educativo. ¿Y qué se supone que ganas viendo esto? Nada, y ese es el punto. Javier la miró confundido. Laura sonrió. A veces las cosas no tienen que tener un propósito, Javier. A veces solo disfrutas el momento. Eso suena ineficiente. Eso suena a vivir. Él no tenía respuesta para eso. A mitad de la película, Laura se quedó dormida en el sofá, con la cabeza inclinada hacia un lado. Javier la observó durante un largo momento. Su cabello caía sobre su cara. Respiraba despacio, tranquila. Había una vulnerabilidad en ella que nunca mostraba despierta. Él extendió la mano, casi sin pensarlo, y apartó un mechón de su cara. Ella se movió ligeramente, pero no despertó. Y Javier sintió algo que no había sentido en años, miedo, porque se dio cuenta de que ya no estaba cumpliendo un contrato. Estaba esperando que ella llegara a casa. Estaba pensando en ella durante reuniones. Estaba enamorándose, y eso no estaba en el acuerdo. Intentó negarlo durante 2 semanas. Se dijo a sí mismo que era solo gratitud, que era solo el alivio de no estar solo. Pero cada vez que ella entraba a una habitación, algo en él se iluminaba. Cada vez que ella reía, él quería ser la razón. Cada vez que ella lo miraba con esos ojos que lo veían realmente, él se sentía expuesto y completo al mismo tiempo. Una tarde, llegó a casa y la encontró en su oficina, no haciendo nada indebido, solo mirando los libros en sus estantes. ¿Necesitas algo?, preguntó él. Laura se sobresaltó. Lo siento, no quise invadir. Solo estaba curiosa. ¿Sobre? Sobre ti, se encogió de hombros. Llevas semanas preguntándome cosas sobre mi vida, pero tú nunca compartes nada. Soy una persona privada. Eres una persona cerrada. Es diferente. Javier entró a la oficina dejando su maletín. ¿Qué quieres saber? No sé, cualquier cosa. Laura señaló una foto en el estante, la única foto personal en todo el espacio. ¿Quién es? Javier miró la foto. Era vieja, de hace casi 20 años. Mi madre. ¿Dónde está ahora? Murió hace 12 años. Lo siento. No lo sientas. Fue hace mucho. Laura lo estudió. ¿Y por eso estás solo? ¿Porque perdiste a la única persona que te importaba?
No estoy solo. Tengo empleados, colegas. Javier. Laura dio un paso hacia él. Tener gente alrededor no significa que no estés solo. Él apretó la mandíbula. Ella era la única persona que me conocía realmente, admitió finalmente. Y cuando se fue decidí que era más fácil no dejar que nadie más me conociera así. ¿Más fácil para quién? Para mí. ¿Y funcionó? Javier la miró. Realmente la miró. No, dijo en voz baja. No funcionó. Laura sostuvo su mirada durante un largo momento, y entonces hizo algo que lo sorprendió. Se acercó y lo abrazó. No fue un abrazo romántico. Fue un abrazo humano, simple, cálido. Javier se tensó al principio. No sabía qué hacer con sus manos. No sabía cómo responder. Pero entonces, lentamente, dejó que sus brazos la rodearan y se permitió recibir ese consuelo que había rechazado durante años. Esa noche cenaron juntos en un silencio más cómodo. Laura no presionó. No hizo más preguntas. Solo estuvo ahí. Y Javier se dio cuenta de que eso era exactamente lo que necesitaba. No alguien que lo arreglara, no alguien que lo cambiara, solo alguien que estuviera ahí. Pero también se dio cuenta de algo más aterrador. Ya no podía imaginar su vida sin ella. Laura lo notó antes que él, o más bien lo notó al mismo tiempo, pero lo aceptó más rápido. Javier empezó a actuar diferente, más atento, más presente, más ansioso. Cuando ella mencionó casualmente que había salido a cenar con una amiga, él frunció el ceño. ¿Con quién? Una amiga de la universidad. Mujer. Laura lo miró sorprendida. Sí. ¿Por qué? Por nada. Pero no era por nada. Laura lo dejó pasar esa vez. Pero cuando sucedió de nuevo 2 días después, cuando Laura mencionó que tal vez empezaría a buscar un trabajo adicional, Javier respondió demasiado rápido. No necesitas otro trabajo. El acuerdo cubre tus gastos. Lo sé, pero no voy a depender solo de esto. ¿Por qué no? Porque esto no es para siempre, Javier. Silencio. Javier no había pensado en el final del acuerdo, porque en su mente ya no había final. Laura lo notó en su expresión y supo que tenían un problema. Esa noche, ella no pudo dormir. Se quedó despierta en la habitación de invitados mirando el techo, procesando lo que estaba sintiendo, porque ella también había roto la regla. Ella también se había enamorado. Y eso era un problema, porque Javier no estaba enamorado de ella. Estaba enamorado de la idea de no estar solo. Estaba enamorado de la comodidad que ella le daba, del alivio de tener a alguien. Pero eso no era lo mismo que amarla a ella. ¿O sí? Laura no estaba segura, y esa incertidumbre la aterrorizaba. La confirmación llegó una semana después, en otro evento corporativo. Un colega de Javier, alguien que claramente no había entendido la naturaleza de su relación, coqueteó con Laura durante toda la noche. No fue sutil, fue obvio, directo, casi irrespetuoso. Entonces tú y Javier somos cercanos, respondió Laura diplomática. ¿Cercanos, cercanos? Lo suficiente. El hombre sonrió, porque si no es nada serio me encantaría invitarte a cenar algún día. Laura iba a responder cuando sintió una mano en su cintura. Javier había aparecido de la nada. Disculpa, dijo al colega con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Necesito hablar con ella. La llevó a un rincón apartado. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Laura, confundida. Ese tipo estaba coqueteando contigo. Lo sé. ¿Y no te molestó? No particularmente. Fui educada. Javier apretó la mandíbula. Deberías haberlo rechazado. Laura lo miró y algo en su expresión cambió. Se volvió más seria, más cautelosa. Javier, ¿qué estás haciendo? Nada. Solo creo que deberías... No. Laura dio un paso atrás. No hagas esto. ¿Hacer qué? Actuar como si esto fuera real. Las palabras cayeron como piedras. Javier se quedó inmóvil. Laura lo miró con algo que parecía tristeza. Te dije desde el principio que esto no podía pasar. No está pasando nada. Sí, está pasando. Y los dos lo sabemos. Hubo un silencio largo, tenso. Tengo que irme, dijo Laura finalmente. ¿Qué? Necesito irme. Esto ya no es lo que acordamos. Laura, espera.
Pero ella ya estaba caminando hacia la salida. Javier la siguió hasta el estacionamiento. No puedes simplemente irte. Sí puedo y lo voy a hacer. El contrato. El contrato se rompe en el momento en que uno de los dos se enamora. Laura lo miró con ojos brillantes. ¿Y tú te enamoraste, Javier? Él abrió la boca, la cerró porque era cierto. Y yo también, susurró Laura. El corazón de Javier se detuvo. Pero no puedo quedarme, porque no sé si te enamoraste de mí o solo de no estar solo. Laura, y hasta que lo sepas. Su voz se quebró. No puedo hacer esto. Subió a un taxi. Voy a enviar por mis cosas mañana. Laura, pero el taxi ya se alejaba. Y Javier se quedó solo en el estacionamiento, sintiéndose más vacío de lo que se había sentido en meses. Los siguientes días fueron un infierno silencioso. Javier intentó trabajar, intentó distraerse, intentó convencerse de que todo estaba bien. Pero la casa estaba insoportablemente vacía. El helecho seguía en la sala, sus libros seguían en la mesa de centro, su olor seguía en el aire, y cada rincón le recordaba que ella había estado ahí, que había sido real, que había sido más que un contrato. Marcos entró a su oficina el tercer día. ¿Quieres que busque a alguien más? No. Javier, dije que no. Marcos lo estudió. Te enamoraste de ella. No era una pregunta. Javier no respondió. ¿Y ahora qué vas a hacer? Nada. Ella tenía razón, esto no estaba en el acuerdo. Tal vez el acuerdo estaba mal desde el principio. Javier levantó la vista, molesto. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que trataste de controlar algo que no se puede controlar, y ahora estás pagando el precio. Marcos salió de la oficina, y Javier se quedó solo con la verdad. Había pasado toda su vida controlando cada variable, cada riesgo, cada resultado. Pero no podía controlar esto. No podía controlar el hecho de que la extrañaba. No podía controlar el hecho de que la casa se sentía muerta sin ella. No podía controlar el hecho de que por primera vez en años había sentido algo real y lo había arruinado por tener miedo. El quinto día, Javier recibió una llamada del doctor Menéndez. Tus números volvieron a subir. Dejaste de hacer lo que te estaba ayudando. Algo así. Pues vuelve a hacerlo, o vamos a tener que considerar intervención médica más agresiva. Javier colgó el teléfono, se quedó sentado en su oficina mirando por la ventana, y se dio cuenta de algo. No estaba enamorado de no estar solo. Estaba enamorado de ella, de su risa, de su manera de desafiarlo, de cómo lo veía realmente y no lo juzgaba, de cómo había entrado en su vida y la había llenado de color sin pedirle permiso. Y ahora que se había ido, todo era gris otra vez. No porque estuviera solo, sino porque ella no estaba. La decisión llegó esa noche. Javier estaba en su oficina, mirando la foto de su madre. Recordó algo que ella solía decirle cuando era niño. Hijo, el miedo no te protege, solo te paraliza. Había tenido miedo toda su vida, miedo de perder control, miedo de ser vulnerable, miedo de necesitar a alguien, y ese miedo lo había mantenido solo durante 12 años. Suficiente. Se levantó, tomó su abrigo y salió. Marcos lo vio pasar. ¿A dónde vas? A arreglar algo. No sabía dónde vivía Laura exactamente, pero conocía su café favorito, el que había mencionado en una conversación casual semanas atrás. Fue ahí, y ahí estaba ella, sentada junto a la ventana, con una computadora portátil abierta y una taza de café a medio terminar. Se veía cansada, triste, hermosa. Javier se acercó despacio. Laura levantó la vista. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Javier? Él se sentó frente a ella sin pedir permiso. Necesito hablar contigo. No creo que sea buena idea. Probablemente no lo es, pero voy a hacerlo de todos modos. Laura cerró su laptop cautelosa. Está bien, habla. Javier respiró hondo. Esto era más difícil que cualquier negociación que hubiera hecho en su vida. Tenías razón, comenzó. Me enamoré de ti. Laura no dijo nada. Y sé que eso rompe el acuerdo. Sé que no era parte del trato. Sé que probablemente arruiné todo. Javier la miró directamente. Pero necesitaba que lo supieras. ¿Por qué? Porque pasé toda mi vida controlando todo. Y cuando apareciste, traté de controlarte a ti también. Traté de poner límites,
Trate de mantener todo dentro de un contrato, pero no funcionó. No, porque tú no eres algo que se pueda controlar. No eres un problema que se resuelve con dinero o con términos legales. Javier se inclinó hacia adelante. Eres caos, y ruido, y vida, y todo lo que yo nunca supe que necesitaba. Los ojos de Laura se humedecieron. Y sé que esto es injusto, continuó Javier. Sé que te contraté para que hicieras un trabajo, no para que lidiaras con mis sentimientos. Pero su voz se quebró ligeramente. No puedo fingir que no siento esto. Y también sé, agregó, su voz más firme, que dijiste que no sabías si me había enamorado de ti o solo de no estar solo. Javier, déjame terminar. Respiró profundo. He estado solo toda esta semana y sigo sintiéndome vacío, no porque esté solo, sino porque tú no estás. Laura se limpió una lágrima que había empezado a caer. Cuando estoy en reuniones, me pregunto qué pensarías de las decisiones que estoy tomando. Cuando veo algo interesante, quiero contártelo. Cuando llego a casa, busco tu risa en las habitaciones vacías. No es que me acostumbré a tener compañía, es que me acostumbré a tenerte a ti, a tu manera de ver las cosas, a cómo me desafías, a cómo me haces reír incluso cuando no quiero. Javier sostuvo su mirada. Así que sí, me enamoré. Pero no de la idea de no estar solo. Me enamoré de ti, de Laura, de la mujer que puso un helecho en mi sala y me dijo que mi casa parecía una morgue, de la que me obligó a ver comedias románticas terribles y se durmió en mi sofá, de la que me vio en mi peor momento y no huyó. Hubo un silencio largo. Laura cerró los ojos dejando que más lágrimas cayeran. ¿Y qué quieres que haga con eso?, preguntó finalmente con la voz temblorosa. No lo sé. No tengo un plan. No tengo un contrato que te ofrezca. Javier extendió su mano sobre la mesa, con la palma hacia arriba. Solo tengo esto. Solo tengo la verdad y la pregunta de si tú también sientes lo mismo. Laura miró su mano. Luego lo miró a él. Javier, yo también me enamoré de ti. Su corazón se detuvo. Pero me fui porque sabía que si me quedaba iba a ser más difícil, porque no podía estar contigo si seguía siendo algo que contrataste. No podía amarte si siempre iba a preguntarme si era real. Entonces no seas algo que contraté. Laura abrió los ojos. ¿Qué? Sé parte de mi vida porque quieres, porque lo elegiste, no porque te estoy pagando. Javier, no te estoy pidiendo que vuelvas al acuerdo. Te estoy pidiendo que empieces algo nuevo, algo real, algo que me aterroriza completamente. Sonrió apenas. Algo que no puedo controlar. Laura miró su mano durante un largo momento. ¿Y si sale mal? Entonces sale mal, pero al menos será real. ¿Y si te das cuenta de que realmente solo querías compañía y yo fui conveniente? Laura, he tenido toda la semana para darme cuenta de eso. Y cada día sin ti ha sido peor que el anterior. No porque estés solo, sino porque eres tú quien no está. Ella dudó durante un largo momento, y entonces puso su mano sobre la de él. Está bien, susurró, pero con una condición. ¿Cuál? Nada de contratos esta vez, nada de términos, nada de acuerdos escritos. Javier sonrió. Una sonrisa real, completa. Trato. Y otra cosa. ¿Qué? Tienes que prometerme que cuando tengas miedo, cuando quieras volver a controlarlo todo, vas a hablar conmigo. No vas a huir. No vas a construir muros. Javier apretó su mano. Lo prometo. Laura se inclinó hacia adelante. ¿Y una última cosa? ¿Cuántas condiciones tienes? Ella sonrió entre lágrimas. Esta es la última, lo juro. Está bien. ¿Cuál? Prométeme que vamos a mantener el helecho. Javier rió. Una risa real, profunda, que venía de algún lugar que había estado cerrado durante años. El helecho se queda. Laura se levantó de su silla y rodeó la mesa. Javier se puso de pie, y cuando ella lo abrazó, él la sostuvo como si fuera lo más valioso que había tenido en sus manos, porque lo era. 6 meses después, Javier estaba de pie en la sala de su casa. Bueno, su casa ya no. Su y de Laura casa. Ella había traído más plantas y más libros.
y más caos organizado que volvía loco a Javier de la mejor manera posible. Había quitado algunos de los cuadros tristes y los había reemplazado con fotos de ellos dos, en eventos, en viajes espontáneos que Laura insistía en hacer, en momentos cotidianos que Javier nunca había pensado que valía la pena capturar. La casa ya no parecía una morgue de lujo, parecía un hogar. Estaban cenando, una cena normal, sin eventos corporativos, sin máscaras, solo ellos dos. Laura estaba contándole algo sobre su día, algo divertido que había pasado en el trabajo que finalmente había conseguido, uno que le apasionaba. Javier la escuchaba, sonriendo de esa manera que solo había aprendido a hacer con ella. ¿En qué piensas?, preguntó Laura, notando su expresión. Javier la miró. Realmente la miró, y supo que era el momento. Se levantó de la mesa. Laura lo siguió con la mirada, confundida. ¿Estás bien? Javier sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Los ojos de Laura se abrieron enormes. Javier, espera, déjame hacer esto antes de que pierda el valor. Se arrodilló frente a ella. Laura se cubrió la boca con las manos. Sé que esto es rápido, comenzó Javier. Sé que probablemente deberíamos esperar más. Sé que hay 1000 razones racionales para no hacer esto todavía. Pero pasé toda mi vida siendo racional, y eso me dejó vacío, solo, miserable. La miró con una intensidad que la hizo temblar. Y entonces llegaste tú, y me enseñaste que hay cosas que no se pueden planear, que no se pueden controlar, que simplemente pasan. Abrió la caja, un anillo simple, elegante, con una pequeña inscripción dentro que Laura no podía ver todavía. Laura, ¿te quieres casar conmigo? Ella se quedó inmóvil durante 3 segundos eternos, y entonces se arrodilló frente a él, tomó su cara entre sus manos y lo besó con tanta intensidad que ambos olvidaron respirar. Cuando finalmente se separaron, ella susurró contra sus labios, sí, 1000 veces sí. Javier deslizó el anillo en su dedo. Laura lo miró de cerca y leyó la inscripción. Nada de contratos. Se rió entre lágrimas. Eres imposible. Aprendí del mejor. Se besaron de nuevo, esta vez más despacio, saboreando el momento. Y por primera vez en su vida, Javier no tenía un plan. No tenía control, no tenía idea de qué venía después. Y estaba completamente, perfectamente, terriblemente feliz. Porque había aprendido que las mejores cosas de la vida no se pueden contratar, no se pueden planear, no se pueden controlar, solo se pueden sentir. Y él finalmente había aprendido a sentir. Si esta historia te hizo sentir algo real, si te recordó que el amor no se puede controlar y que a veces las mejores cosas llegan cuando dejamos de planear, dame un like. Si quieres seguir leyendo historias que te hagan creer en el amor de nuevo, suscríbete. Me ayudas a seguir escribiendo para ti. Y gracias por estar aquí, por leer hasta el final, por darle una oportunidad a esta historia, porque al final todos somos un poco como Javier, intentando controlar todo, construyendo muros, protegiendo nuestro corazón, hasta que llega alguien que nos enseña que está bien soltar, que está bien necesitar, que está bien amar. Nos vemos en la próxima historia.